Hola amigos, bienvenidos a su programa Los Cuentos del Tío Pepe. El programa de hoy se llama California, la fiebre del oro y Johann Augustus Sutter. California es el estado más rico de los Estados Unidos y el más poblado. Tiene una población de más o menos 40 millones de habitantes para el año 2021 y un Producto Interno Bruto más de 3.300 billones. O sea, si ven esta lista de los países que producen más dinero del mundo, California sola estaría por encima de Francia, de la India, de Italia, de una serie de países, teniendo menos habitantes, ya que tiene 40 millones de habitantes, mientras que, por ejemplo, Francia tiene 67 y tiene a la vez 50% más de territorio. Lo que les quiero decir es que es una zona muy próspera y muy rica. California originalmente pertenecía a lo que fue el virreinato de Nueva España, lo que hoy es México, y estaba dividida en dos partes, lo que se llama la Alta California, que es el estado de California más o menos actual que nosotros conocemos, que tiene esa gran riqueza, y la Baja California, y tardó muchísimo en ser explorado y poblado. El nombre de California seguramente es las versiones más aceptadas, que se debe a una novela de caballería andante que por lo demás estaba en la biblioteca de Don Quijote, que se llama Las Sergas de Esplandián. Esplandián era un caballero hijo de Amadís de Gaula, y las Sergas en griego significa las aventuras, o sea, las aventuras de Esplandián. En esa novela de caballería se menciona un territorio, un país que se llamaba Calafia, que tenía una isla donde vivían amazonas, que tenía arenas llenas de oro y de riqueza, que se llamaba California. Y seguramente de ahí fue que se origina el nombre, porque cuando se comienza a explorar esa zona, lo que es la Baja California, la gente pensaba que todo eso era una isla, como podemos ver en este mapa antiguo. Pero esos territorios permanecieron prácticamente despoblados. Vamos a decir, los españoles poblaron primero la Baja California, lo llenaron de misiones de jesuitas, pero el año de 1767 expulsan a los jesuitas de España y le asignan esas misiones a los franciscanos. Y además había un gran deseo de poblar un poco el norte, porque ya los rusos venían bajando de Alaska y también los ingleses estaban avanzando, todavía Estados Unidos no se había independizado, entonces estaban avanzando hacia esas costas y España quería consolidar sus dominios. Entonces encomiendan a un capitán que se llamaba Gaspar de Portolá y a un fraile que se llamaba Fray Junípero Serra, un franciscano, para que vayan instalando misiones y unas pequeñas instalaciones militares que llamaban presidios. Y este fraile, que hoy es un canonizado de santo, Fray Junípero Serra, él funda como 11 misiones y preside como 21. Y se hace un camino real que tiene misiones y estos presidios cada aproximadamente 48 kilómetros, ya que esa era la distancia en la que se podía recorrer en un día a caballo. Fíjense que estas ciudades que se fundan, esas originalmente misiones que se fundan, son muy tardías comparadas con otras ciudades de Sudamérica. Por ejemplo, San Diego se funda en 1769. Monterrey en 1770, Los Ángeles en 1771 y San Francisco en 1776. Como les digo, originalmente esas eran misiones con muy poquitica gente y Monterrey se va convirtiendo en la capital. En la época de la independencia, California tiene muy poca influencia. Era un territorio bastante aislado de la metrópoli, bastante aislado de la capital, de México, del gobierno y de la guerra. Sin embargo, hay un episodio que les digo que es asombroso, ya que una pequeña escuadra argentina, el barco insignia se llamaba la Argentina, sale de allá abajo de Buenos Aires, da la vuelta por debajo de África, por el Cabo de Buena Esperanza, sube por Madagascar, saquea la zona de Filipinas, hunde varios barcos españoles y apresa a otros, y sigue a California y ataca a Monterrey, que era la capital, y la toma por 5 días. Vamos a decir que ese año de 1818 la bandera argentina ondeó en California. Entonces estamos en esto, el año de 1824, como les dije, y comienza una secularización de las misiones, o sea, comienza el gobierno central de México, ordena que se repartan esos territorios enormes que manejaban los franciscanos en diferentes propietarios. Y esa es la ruina de esos asentamientos, de esas granjas, de esas haciendas. Se hacen destilerías
que se dedican a venderle aguardiente a los indios y a los trabajadores antiguos de esas misiones. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a ver cómo pasa California a los Estados Unidos y cómo comienza esta fiebre del oro que de alguna manera fue la que pobló a California. Una pausa que ya venimos con California, la fiebre del oro y Joan Augusto Sutter. Amigos, seguimos hablando en este programa de California, la fiebre del oro y Juan Augusto Sutter. Estamos hablando de que ya comienza esa secularización, pero California estaba medio aislado de alguna manera. Y el año 1836 es que Texas se independiza de México. Texas era un territorio mexicano, pero se empieza a llenar de colonos de Estados Unidos y llega un momento que los colonos son mucho más. Se alzan, derrotan a las tropas mexicanas a mando del general Santa Anna, lo apresan y preso lo obligan a firmar la independencia de Texas. Eso fue algo que los mexicanos nunca quisieron aceptar, ya que como un hombre que está preso va a poder firmar una independencia de uno de los estados. Pero ese año de 1836, en esos años California había tenido más de 11 gobernadores, había estado sumamente inestable. Y un personaje que era un californios son los nativos de ese estado de California, que se llamaba Juan Bautista Alvarado, que había nacido en San Diego, da una especie de golpe de estado también y se hace con el poder en California, en Monterrey, saca al gobernador y se autoproclama gobernador y dice que California es un estado independiente y crea una constitución y una bandera. Eso no duró mucho, ya que negocia con México, con la capital, y lo reconocen a él como gobernador y él sigue siendo gobernador. Pero en el año de 1841 hay unas grandes fricciones entre Estados Unidos y México. Y el año de 1842, un capitán de fragata norteamericano que se llamaba Custer B. Jones toma Monterrey. Él pensaba que se había declarado la guerra con México porque había muchas fricciones y saca su fragata y toma Monterrey por un día. Después se da cuenta que no se ha declarado la guerra y tiene que pedir disculpas tanto al gobierno de California como al gobierno mexicano y se va con su fragata nuevamente. Eso fue el año de 1842. Cuando llegamos al año de 1846 comienza la guerra. Esa guerra comienza como en mayo del año de 1846. Y en junio hay un episodio por lo demás pintoresco que un grupo de estadounidenses que vivían en Sonoma se alzan, apresan al gobernador que se llamaba Mariano Guadalupe Vallejo y proclaman la República de California. Ellos no sabían que ya había comenzado la guerra y proclaman esa República de California que duró 25 días y que enarbolaron esta bandera que sigue siendo la bandera del estado de California con una estrella y un oso. Y ya en septiembre de 1847 las tropas de los Estados Unidos entran en la capital de México, en Ciudad México, llegan a la plaza del Zócalo, véanlos ahí entrando, y en febrero del año siguiente, del 1848, es que México cede esos territorios, vamos a decir cede entre comillas, porque tenía unas tropas metidas ahí en su capital. Y vean este mapa que les muestro, fíjense, esta línea azul era lo que México estaba, vamos a decir, dispuesto a ceder. Hay otra agresiva de Sam Houston, que es el líder de la independencia de Texas, que prácticamente hubiera dejado a México sin nada. Y al final la línea que se adoptó. Pero vámonos ahora para otra parte del mundo. Nos vamos para Suiza. En Suiza había un caballero que había nacido en Alemania, cerca de la frontera, que se llamaba Juan Augusto o Joan Augustus Sutter. Ese señor se muda a Suiza, al cantón de Basilia, él se casa, tiene 4 hijos, 3 varones y una niña, y está lleno de deudas. Él nace el año de 1803 y en el año de 1834, que él tenía 31 años, está lleno de deudas. Consigue un pasaporte falso, se va a través de Francia, coge un barco, llega a los Estados Unidos, a Nueva York. En Nueva York, el año 1834, él vive 2 años, hace todos los oficios. El último que hace es que monta un botiquín, un bar, y ahí recibía todo tipo de gente. Entre ellos dicen que Edgar Allan Poe fue uno de sus clientes. Entonces, pero ahí él escucha hablar del oeste, esas llanuras inmensas llenas de bisontes y cosas, y se le va prendiendo un bombillo de que él quiere irse para allá. Y después de 2 años recoge sus cosas, vende sus pertenencias y se va a la confluencia, cerca de la confluencia de los ríos Mississippi y Missouri, y funda una granja. Estamos en el año 1836, y él pasa ahí 2 años. Pero fíjense en el plano cómo es el río Missouri,
y ven que el río Missouri se mete hacia el oeste. Y él en su granja veía pasar permanentemente barcazas y cosas que venían con provisiones de esos territorios inmensos, pieles y muchos aventureros o pioneros que iban y venían. Y él se le mete en la cabeza la idea de que él quiere ir para allá. Y vende todas sus pertenencias otra vez y arma una pequeña expedición, o se incorpora a una pequeña expedición en la que venían 2 militares. Uno de ellos iba a reemplazar al jefe de una fortaleza que se llamaba Fort Boyce. Vean el plano, más o menos la trayectoria. Ellos hacen esa trayectoria en 3 meses. Cuando llegan a Fort Boyce, este capitán y los capitanes se quedan ahí. Él venía con 5 misioneros y 3 mujeres. Entonces el capitán se queda ahí, él sigue con los misioneros, llega hasta un sitio que se llama Fort Vancouver. Ahí se quedan las mujeres y él sigue hacia la costa y él ya se le mete en la cabeza que él quiere ir a California, pero no consigue barcos que lo lleven a California. Entonces consigue un barco que lo lleva a Hawái y se embarca en un barco ruso que se lo lleva hasta Alaska. Y en Alaska sí consigue una goleta que va bajando y bajando y llega a lo que hoy es la bahía de San Francisco. Él ahí consigue un caballo y explora los territorios. Se va para el Valle del Sacramento y se da cuenta de que eso es extremadamente fértil. Eso era un emporio para él. Él dice, no, yo aquí puedo hacer un imperio. Entonces se va a la capital, que era Monterrey, como les dije, y está este gobernador Alvarado. Y le dice que le dé territorio. En ese momento se están repartiendo esos territorios de los franciscanos todavía y obtiene una gran concesión. Y Alvarado le pregunta, ¿cómo va a llamar ese terreno? Y él le dice, Nueva Helvecia. ¿Y eso por qué? Porque yo soy suizo y republicano. Y recordemos que a Suiza también le llaman Helvecia. Cuando él estuvo en Hawái, él contrató de alguna manera a un contingente de indios de 100, 150, que los llamaban Kanaka, que eran los indios de Hawái, que también se usa ese nombre para prácticamente todos los indios del Océano Pacífico. Entonces, él lo había contratado que le iba a llegar a este cargamento de Kanaka semanas después. Entonces, cuando le dan la concesión, él arma una caravana que tenía como 30 y tantos carretas, eran 3 europeos, venían 150 canacas y en esas 30 carretas tenían semillas, herramientas, pólvora, armas, etcétera, todo para trabajar. Ellos llegan a ese territorio inmenso, eran como 80.000 hectáreas, lo queman, o sea, para desarborarlo, para quitarle la vegetación, lo queman, y a los 6 meses ya se ve la diferencia. Este hombre empieza a construir, John Augusto Sutter, canales, presas, sembradíos, potreros, etcétera, y a los 2 años eso es un emporio de riqueza. Ya tiene miles de cabezas de ganado, miles de caballos, y comienza a comprar territorios cercanos. Y él va comprando territorios, compra prácticamente todo lo que hoy es la ciudad de San Francisco, le compra a los rusos lo que era Fort Ross, y él tiene un territorio que es prácticamente un pequeño país. Y llega este periodo de la guerra entre Estados Unidos y México, y este territorio queda en poder de los Estados Unidos, pero seguía siendo un territorio, porque para ser un estado tenía que tener 60.000 habitantes, y escasamente llegaba a 10.000, les repito, 10.000, no me gusta usar esa expresión, pero 10.000 blancos, ya que los indios no eran considerados como ciudadanos. No era un estado, era un territorio. Cuando estamos en diciembre del año de 1847, él le escribe una carta a su esposa que había dejado, tenía 13 años que no le escribía, para que se vengan a California. Vamos a hacer una última pausa y vamos a ver cómo comienza esta fiebre del oro y cómo el descubrimiento de oro arruina a este multimillonario Joan Sutter. Amigos, seguimos hablando de California, la fiebre de oro y Joan Augustus Sutter. Estamos en que él construye ese emporio y es uno de los hombres más ricos. Es el terrateniente, sin duda, que tenía más tierra en todo lo que era los Estados Unidos en ese momento. En sus posesiones, él vivía en un sitio que llamaban Fort Sutter. Era una fortaleza, ya que cuando eso se convierte en algo tan rico, los indígenas de la zona cercana comienzan a querer saquear y pillar algunas cosas. Entonces él construye un fuerte que lo llama Fort Sutter. Y ese año, comenzando el año de 1848, cuando Estados Unidos ya se había apropiado de California, uno de sus trabajadores, que se llamaba James Marshall, está en Coloma. Coloma queda en línea recta como 55 kilómetros de Fort Sutter. Este James Marshall tiene las órdenes de él de construir un aserradero y va con un grupo de hombres, entre ellos una familia Wimmer, estaba la señora Wimmer que se iba a encargar de la cocina y los hijos, etc. Y en un golpe de pala ven unas pepitas amarillas, coge las piezas y cabalga como un loco, le muestra las pepitas
Sutter hace la prueba y se convence de que es oro. Marshall le dice, vámonos para allá. Le dice, no vale, ¿cómo nos vamos a ir a esta hora? Era de noche, estaba empezando a anochecer. Y Marshall estaba poseído ya de la fiebre del oro. Le dicen, yo me voy. Y el hombre arranca como un loco, después de haber cabalgado 18 horas y casi no haber descansado ni comido, se lanza de regreso. Sutter se arranca al día siguiente, va con un pequeño grupo de gente y llegan al sitio. Él comprueba, ve que eso está lleno de pepas de oro, un oro puro, fácil de sacar, fácil de extraer y fácil de comercializar. Entonces le pide a sus hombres que no digan nada, que le den 5 o 6 semanas mientras él arregla las cosas legales y otros detalles para poder usufructuar cómodamente esa enorme riqueza. Él se regresa, pero un día que va un trabajador para allá, la señora Wimmer, la que se ocupaba de cocinar y eso, le echa el cuento de que haya aparecido oro y le regalan unas pepitas y este personaje va a un bar, pide una botella de whisky, paga con una pepa de oro y se riega la noticia. Miren amigos, comienza una cosa que es lo que se llamó la fiebre del oro, en inglés le dicen Gold Rush. Cuando se enteran los trabajadores de Sutter que tenía esas fincas tan prósperas, todos abandonan y se van a sacar oro. La noticia se va regando, que si hablamos que el oro se descubre en enero, ya en agosto se publica en los diarios de Nueva York y se forman líneas de navieras que empiezan a transportar la gente, algunos por abajo por el Cabo de Hornos, por Argentina y Chile, otros llegaban a Nicaragua y atravesaban Nicaragua a pie pues o en carreta o en lo que sea y tomaban otro barco de regreso y la mayoría por Panamá. Llegaban a Panamá, ahí atravesaban ese istmo lleno de enfermedades, de mosquitos y de fiebre amarilla. Bueno, muchos se morían en el camino, pero del otro lado los agarraba otro barco y se los llevaba para San Francisco. San Francisco era la puerta del oro, en inglés The Golden Gates. Por eso cuando se construye ese inmenso puente que está en la entrada de la bahía lo llamaron el Golden Gates. Dice que llegaban más de 600 barcos anuales a la bahía de San Francisco, quitando los que venían por tierra y los que venían por otros lados. Entonces eso se va poblando y la gente se va metiendo en las tierras de Sutter, que él tenía títulos de propiedad, tenía todo, y la gente invade sus territorios y empiezan a sacar oro como unos locos. Él se va a una de sus posesiones más arriba que se llamaba Hermitage y es por esa época que llega su esposa con sus 4 hijos. La esposa recibe la carta, recibe el dinero, va a Francia, coge un barco que lo lleva a Panamá. En el barco había 130 personas y las únicas 2 mujeres eran la esposa y la hija de Sutter. Los demás eran hombres aventureros de origen belga, francés, italiano, español, etcétera, que iban a buscar oro. Atraviesan el istmo de Panamá y ahí la señora se enferma. Cuando llega a Fort Sutter ya eso no existe, eso está arrasado, ya eso tan aventureros y gente lo han tomado. Le dicen que su esposo está más arriba en esa hacienda que llama Hermitage. Ella llega ahí pero ya temblando de fiebre y llegando pues prácticamente se muere. Entonces Sutter agarra con sus 3 hijos, a uno, el mayor que se llamaba Emil, lo manda a estudiar leyes en Washington, a otro que se llamaba Víctor, le compra una finca que se llamaba Brookdorf, y al otro que se llamaba Arturo, le hace otra finca que se llama Green Sach. Y a Mina, que era la niña, le deja esa granja que era el Hermitage. Y ellos comienzan a trabajar otra vez y vuelven a hacer una fortuna. Y ellos son los que le venden provisiones a San Francisco. San Francisco va creciendo y pasa de menos de 1.000 habitantes el año de 1846 a 36.000 en 1852 y a 50.000 en 1857. San Francisco era de él, eran sus territorios que él había comprado, casi todo. Igual Sacramento, que era Fort Sutter, y otras ciudades como Fairfield, Río Vista. Casi todo era de él y él les vende provisiones a esa gente y va haciendo mucho dinero. Pero por otro lado va estudiando cómo demandarlo. Llega un momento que se decide y lanza la demanda, imagínense ustedes. Era una demanda, algo así, $200 millones a 17.221 personas que estaban en sus tierras. Pero demanda también al estado de California. California se convierte en estado, recordemos que era un territorio de los Estados Unidos con 10.000 habitantes en 1848, pero en 2 años, gracias a esta fiebre del oro, pasa de 60.000 habitantes, que era el requisito para ser un estado, y entra como 31º estado de la Unión. O sea, Estados Unidos comenzó con las 13 colonias, los 13 primeros estados, y California es el número 31. Cuando se forma el estado ya empiezan a haber leyes y magistrados. Previamente, cuando esta gente estaba metiéndose y saqueando sus territorios, él le escribía una carta a Washington que tardaba meses en ir y volver, y cuando volvía ya los saqueadores eran otros y no tenía efecto. Pero al haber ya tribunales y jueces,
él comienza a planear esa grandísima demanda y repetimos, demanda a 17.000 y tantas personas al estado de California porque se habían apropiado de sus carreteras, diques, aserraderos y facilidades, y el gobierno americano, ya que el gobierno cuando había mandado soldados, los soldados igual desertaban y se iban a sacar oro. Eso fue una locura que no se imaginan. Por eso sería llamar no la fiebre del oro, sino la locura del oro. Miren, de esos 600 barcos o más que llegaban anualmente a San Francisco, muchos quedaban abandonados porque las tripulaciones se iban a sacar oro. Y esos barcos se transformaron en hoteles, botiquines y sitios de mala muerte y quedaban ahí anclados. Entonces, él hace esa demanda, imagínense ustedes, y le dan la razón el 15 de marzo de 1855. Un juez de apellido Thompson dice que sí, que es incuestionable que esa tierra era de él, tiene los papeles de propiedad, tiene todo, y todo estaba reconocido previamente por el gobierno americano. Un empleado que se llamaba Jean Marchais coge la sentencia y se lanza corriendo a Hermitage y le lleva la noticia a Sutter. Sutter, cuando ve la sentencia, dice, otra vez, ahora soy el hombre más rico del mundo. Entonces agarra su sentencia y al día siguiente dice, me voy a Washington a hacer que cumplan y hagan valer esta sentencia. Coge su caballo y se va a pasar por una misión de un padre que lo había ayudado mucho, el padre Gabriel, y cuando llega a la misión del padre Gabriel, después de 2 días de andar a caballo, y le dice al padre, mira lo que tengo la sentencia, me dieron la razón. Y el padre le dice, sí, estaba preocupado por ti porque voltea para allá. Y voltea y ve que a 100 kilómetros, algo así, hay una nube negra de humo. Y se dan cuenta que son las propiedades de Sutter. Porque al conocerse en San Francisco la sentencia del juez Thompson, la gente va a los botiquines, se alborota, en los botiquines le dan bebidas, salen y saquean todas las propiedades, las 3 granjas, la de la hija y la de los 2 hijos. Cuando él regresa a toda prisa, encuentra todo saqueado y quemado y no sabe nada de sus hijos. A la semana se entera de que la hija Mina la había recogido este juez Thompson y la tenía en su casa. Su hijo Emilio, el abogado, se suicidó porque estaba rodeado de gente que lo iba a quemarle, que le iba a hacer algo peor, y el muchacho decide suicidarse. Su hijo Arturo fue asesinado por estos saqueadores y su otro hijo, Víctor, es el que logra montarse en un barco y escaparse. Entonces, este Sutter, que era el hombre más rico del mundo, el juez le recomienda, mira, deja eso así, o confórmate con pedir algo, una compensación de $1 millón o algo que puedas vivir feliz el resto de tus días, pero nadie va a sacar a esos decenas y decenas o centenas de miles de personas que están viviendo en tus propiedades. Sutter no les hace caso a este juez. Él, después de que se casa su hija Mina, se va a Washington y ahí termina de perder el dinero pagándole abogados que le dicen que lo van a ayudar a recuperar sus tierras, hasta que fallece en el año de 1880 a los 77 años. Y bueno, esa era la historia que les quería contar, de cómo un hombre que debió haber sido el hombre más rico del mundo y sus herederos serían hoy día los hombres más ricos del mundo, perdieron todo porque se descubrió oro en sus propiedades. Muchísimas gracias, muy buenas noches, los invitamos ahora a escuchar nuestra acostumbrada sesión Educando a nuestros padres. Amigos, es sorprendente esta historia de la fiebre del oro en California y de este caballero, Joan Augusto Sutter, que fue el propietario de todo lo que hoy es, o de la mayor parte de lo que hoy es San Francisco, California y otras ciudades. En el Educando a nuestros padres, yo quiero hacer una enseñanza con el final de Sutter. Hay una frase que repetimos mucho en familia, que es que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sutter pudo haber tenido mucho, pero por su exceso de ambición lo perdió todo, hasta la familia y los hijos. Él pudo haber llegado a una buena transacción, buena, pero él aspiró a lo perfecto, que le devolvieran todas sus tierras. Y ese es el consejo que le damos en este Educando a nuestros padres. Ustedes busquen la perfección, pero dentro de lo posible. No busquen imposibles. Muchísimas gracias, buenas noches y los esperamos en un próximo programa, Los Cuentos del Tío Pepe.